el partido de la final del campeonato del 77, que en realidad se juega en enero del 78, entre Talleres e Independiente, no era solo un partido de fútbol. Que ahí había en disputa dos modelos de organización del fútbol y dos modelos políticos también de organización del país en plena dictadura. Hay que decir que el año 78 es un año con muchas cosas, muy complejo. Y también es el año en donde se va a desarrollar el Mundial, ¿sí? Entonces también empieza a haber ya un nivel de público de denuncias sobre la violación sistemática de derechos humanos en la Argentina y sobre la existencia de campos de concentración que hacen que la prensa internacional también se haga eco de eso. Empieza también motivado de algunas personas que habían sobrevivido o algunos familiares de víctimas, una campaña de boicot en contra del Mundial 78, de denuncia. Eso hace que la dictadura reaccione, ¿sí? Y arme esta campaña de los argentinos somos derechos humanos e intente también acallar esas voces. Entonces esas tensiones se van dando desde el plano internacional al plano local. Muchos clubes durante la dictadura fueron directamente intervenidos. Algunos no fueron oficialmente intervenidos, pero sí hubo gente que era parte del proceso que se acercó a los clubes y mostrando esa posibilidad de ejercicio de poder, se apropiaron de alguna forma. Por lo tanto, el fútbol, los clubes fueron instituciones que también fueron intervenidas, digamos, por la dictadura. Realmente el fútbol del interior venía creciendo en Argentina y uno de los representantes que más había crecido era Talleres, ¿no? En la década del 70. Pero a partir del golpe de 1976, Talleres queda preso de una circunstancia casual. Bueno, la llegada de los militares al poder. Quizás en eso un vínculo muy llamativo sí fue el que tuvo Luciano Benjamín Menéndez con el Club Atlético Talleres. Bueno, Amadeo Nuccitelli había sido un dirigente, vino y armó una revolución, ¿no? Por primera vez el fútbol de Córdoba tuvo un súper profesionalismo que lo llevó a cabo él y lo potenció a Talleres a lugares inimaginados cuando recién arrancaba, porque incluso él arranca en un periodo flojo de Talleres. Talleres llevaba 3-4 años donde no tenía grandes actuaciones ni siquiera en la Liga Cordobesa, y a partir de la llegada de Amadeo ese equipo, ese club se potenció tremendamente, lo que derivó en un fenómeno a nivel nacional, no solo por lo deportivo sino también por todo lo que representaba afuera de la cancha. Podríamos pensar, esta tensión entonces, Nuccitelli está dando una lucha con otros clubes del interior para esta federalización del fútbol o para que haya una mayor apertura del fútbol centralizado en Buenos Aires y en Rosario básicamente, y está Menéndez aprovechando también o también teniendo su interés en esa lucha. Y Nuccitelli todavía sigue siendo, o todavía hay una mirada bastante controversial en relación a este vínculo entre Nuccitelli y Menéndez, que no ha sido aclarado del todo en muchos momentos. Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército, se acerca al club y el club lo acepta porque también en esta lucha de poderes también le convenía. Siendo hincha de Talleres, algo que no lo benefició en definitiva a Talleres en su imagen y en muchas cosas de su historia que hoy actualmente se discuten. Estamos hablando de una persona que ejerció y tuvo mucho poder, y Menéndez me parece que está usando eso como una plataforma política. Entonces va al club, está en los partidos. Elijo creerle a los compañeros y compañeras de Talleres que han investigado el tema y que están preocupados en investigarlo, que ellos sostienen que Menéndez no era hincha de Talleres. Parece que sí, que realmente él no era hincha, sino que intentó hacer un uso político del club
Hay muchas imágenes que refieren a el vínculo entre Menéndez y el presidente de Talleres en ese momento, Amadeo Nuccitelli. Hay fotos de ese día, los dos juntos viendo el partido y cosas así. Hay varios protagonistas que han dado testimonio de que Menéndez le había prometido, podríamos pensar, a Nuccitelli que si Talleres salía campeón en el año 78, en esa final, él iba a ser el próximo presidente de AFA. Bueno, todo esto medio desemboca en una cuestión muy puntual que es un partido, digamos, ¿no? Es muy fuerte también pensar que muchas veces todas estas disputas se terminan dando realmente dentro de la cancha. Bueno, esa final de 1978 que correspondía al Nacional de 1977 fue para Córdoba, fue todo un evento impresionante, bueno, en realidad para todo el interior del país, porque por primera vez un equipo provinciano podía discutirle la hegemonía al fútbol porteño, ¿no? Y se llegó a una final con un equipo fantástico de Talleres, donde todos los hinchas, no solo de Talleres, se embanderaron atrás de esta causa, sino incluso de otras provincias que vinieron a alentar a Talleres. Talleres llega a esa final con un equipo fantástico, para mí el mejor equipo del país en ese momento. Talleres empata 1-1 de visitante con la condición de que el gol de visitante valía doble, por lo cual empatando 0-0 en la revancha era campeón por justamente el gol de visitante. Como se dio el partido y como era Talleres no era un equipo para especular, Talleres era un equipo para ir al frente, se da que en un momento iban 1-1, viene el famoso gol con la mano de Ángel Bocanelli, desemboca en la expulsión de 3 jugadores de Independiente, era una final ganada, vas ganando 2-1 con 3 jugadores de más, era imposible perder esa final. La versión más conocida es que dicen que después de ese gol y la expulsión de 3 jugadores, de La Rosa, de Galván y de Trocero, se van al vestuario los jugadores de Talleres, y la versión más conocida dice que José Omar Pastoriza, que era el técnico de Independiente, le dice: vayan y jueguen y pierdan como hombres. Hay otras versiones, no es la única. Y la que dice Humberto Bravo sostiene que el que los hace volver no fue José Omar Pastoriza, sino Luciano Benjamín Menéndez, que estaba en la tribuna en ese momento, en el palco de honor de Talleres. Se llega al vestuario y habla con los dirigentes de Independiente y los amenaza directamente con ir a ponerlos presos porque estaba ensuciando la imagen de Argentina, que en 5 meses comenzaba el campeonato del mundo. Entonces los amenaza a los jugadores de Independiente y por eso dice que finalmente se produce el regreso de los jugadores. Independiente con 8 jugadores logra empatar el partido con, dicen, una gran jugada, un gran gol de Bocchini. Lo que estaba preparado por una fiesta terminó con una de las grandes frustraciones y a su vez una de las grandes hazañas deportivas, en este caso en favor de Independiente, con el título que viajó hacia Avellaneda. Al final, después de ese 2-2 y como los goles de visitantes se computaban doble, termina siendo Independiente el campeón. Eso generó un silencio increíble en el estadio, pero después de eso, los hinchas, después del shock de haber perdido el campeonato, cuando los jugadores de Independiente dan la vuelta olímpica, y esto es un hecho que resaltaron mucho los medios de época, los hinchas de Talleres aplaudieron a Independiente porque realmente fue una hazaña, una de las hazañas más grandes de la historia del fútbol argentino. No siempre ganan los buenos o ganan los mejores, ¿no?
hay pocos equipos subcampeones que pasan a la historia. Y bueno, y ese Talleres del 77 creo que son los que se ganaron un título a pesar de no haber dado la vuelta olímpica. ¿No? La dictadura siempre quiso imponer esta idea de la política es mala, es peligrosa, mientras ellos hacían de la política un ejercicio de terror. También ahora lo pienso, digo, y es muy fuerte jugar con las pasiones de la gente. El fútbol genera muchas pasiones y también hay una dimensión política de esas pasiones, y me parece que quizás uno de los desafíos de la democracia también sea ser más consciente de que nuestras pasiones también son políticas y que eso se mueve también.